1, adelante. Hola, muy buenos días. Buenos días, estimada audiencia, clientes, amigos y colegas. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes y con este grupo de especialistas que integran nuestro panel, esperando que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien de salud. Soy Antonio Flores, Associate Partner de Impuestos de la Oficina Ciudad de México, especialista en cumplimiento fiscal en el área de Global Compliance and Reporting. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar que hemos organizado para ustedes en relación a los aspectos más relevantes en materia de los impuestos verdes y también criterios en aspectos de medio ambiente, sociales y gobernanza, lo que son sus siglas ESG. Y sin más dilatación en el desarrollo de la presente plática, me permitiré presentar a nuestro equipo multidisciplinario que integra este panel y la agenda a desarrollar. Y primero iniciaré con Ruth Guevara, que es nuestra social líder de cambio climático y sostenibilidad para LATAM, Fernando Junco, Associate Partner de Impuestos Internacionales y especialista en los impuestos verdes en México, Francisco Chabot, socio de Consultoría Fiscal de Negocio, quien nos platicará sobre el tema de controles volumétricos, y Luis Carrillo, socio de Controversia y Litigio Fiscal, que también nos estará apoyando con comentarios en materias de, valga la redundancia, en controversias con respecto a este tema en particular. Y sin más, vamos a dar inicio, no sé si ya estemos aquí todos conectados. Vamos a platicar un poco también de lo que es la agenda, qué es lo que va a cubrir, y básicamente vamos a cubrir lo que es el tema de los impuestos ecológicos, en dónde estamos, qué son, cuáles son algunos aspectos regulatorios, qué iniciativas hoy por hoy se encuentran en proceso de su aprobación en algunos de los estados. Vamos a platicar también, como lo mencionábamos, acerca de los controles volumétricos, a quién le aplica, a partir de cuándo y cuáles son sus obligaciones y cuáles son algunas de las consecuencias en caso de incumplimiento respecto de este tema de controles volumétricos que Francisco nos hará el favor de comentar. También vamos a platicar sobre qué sucede en México, cuál es la aplicabilidad de estos impuestos verdes en México, qué estados prácticamente están obligados, qué industria les aplica y algunos casos de manera relevantes que hemos estado identificando. Y por último, no menos importante, por supuesto, nuestra socia líder Ruth Guevara nos va a platicar sobre los procesos de cumplimiento desde la perspectiva de sustentabilidad, pero sobre todo un tema relevante que hoy por hoy está sonando mucho, lo hemos visto mucho, y es la entrada en vigor de las normas de divulgación, de las NIS, normas de información de sostenibilidad, que prácticamente entrarían en vigor el 1 de enero del 2025. Vamos a dar inicio en primera instancia. Esta es una pregunta para Luis, para Fernando, para Ruth, y voy a comentar, como sabemos, hoy en día hay diversos países que han estado inmersos en todo este tema sustentable, todo este tema de sostenibilidad, y muchos de los países en el mundo, Ruth, Fernando, prácticamente han creado o han generado cierto nivel de compromisos para lograr reducir la emisión de bonos de carbono. Y voy a citar uno de ellos, que viene siendo, por ejemplo, la Unión Europea, que prácticamente se comprometió a reducir al menos el 55% de la emisión de bonos netos cero para el año 2030. Y también, ¿quiénes se comprometieron? Todos aquellos países que integran el G20, del cual México forma parte, y tanto Estados Unidos, por mencionar países de América, Estados Unidos, Canadá, Brasil, también se han comprometido en llevar a cabo acciones concretas para tratar de reducir la emisión de bonos neto cero para el año 2050. Vemos como muy lejano el tiempo de compromiso, sin embargo, pues a 26 años, pues en realidad no es tanto, ¿no? Sobre todo viendo cómo estos países, como nuestro país, en el caso de México, ha venido incursionando o dando iniciativas o tomando acciones al respecto. Y justamente esa es la pregunta hacia ustedes, ¿no? ¿Qué está sucediendo en México? ¿Cómo en México nace este tema de impuestos verdes?
y qué es lo que hemos estado haciendo a nivel sociedad, a nivel México, para tratar de reducir estas emisiones de bono cero en México y cómo incide básicamente en los impuestos. Adelante, Fernando, Ruth, Luis. Hola, muchas gracias, Antonio. Buenos días a todos. Fernando Junco. Pues realmente lo que dio nacimiento a estos impuestos verdes, digamos, o ecológicos a nivel estatal, fue una iniciativa del gobierno de Zacatecas, que más adelante vamos a estar viendo. Un poco en la exposición de motivos incluía también el objetivo de aumentar la recaudación que en ese momento necesitaba Zacatecas. No me quiero adelantar demasiado, pero el espíritu de estos impuestos pues es tratar de desincentivar algunas actividades nocivas para el ambiente, para la salud, para la sociedad, y de alguna manera tratar de resarcir el daño, ¿no? No sé por ahí, Ruth, si quieres comentar algo también sobre esto. Sí, claro, Fer, buen día y buen día a todos los que están conectados, escuchando acerca de los impuestos verdes y en realidad, pues son temas que se han tomado a nivel global en temas de sostenibilidad. Muchos de los países, como ya bien lo decía Antonio, pues estamos bajo ciertos acuerdos internacionales, el Acuerdo de París siendo uno de los más importantes, donde los países nos hemos comprometido a hacer reducción de emisiones que generamos. Las emisiones se generan pues, por la actividad industrial, la actividad productiva de los países, y en realidad lo que está pasando a nivel global pues es que las emisiones que estamos generando derivado de la industrialización del mundo, pues nos está causando ciertos efectos, que eso es lo que estamos llamando efectos de cambio climático, tiene que ver con la temperatura a la que se está calentando la atmósfera y por ende pues hemos visto muchos de estos impactos, ¿no? Muchas veces nos dicen, oye, pues cuánto tiempo falta o como cuánto tiempo tenemos para empezar a tomar estos temas pues un poco más en serio, o tomar acción, y pues yo lo que les diría es, el tiempo pues ya realmente se acabó, o sea, los efectos que estamos viendo hoy en día con respecto al cambio climático, las inundaciones, las huracanes, cómo cambian de un minuto a otro la intensidad, pues también las sequías, los incendios forestales, ¿no? Y muchas otras cosas relacionadas con la sostenibilidad que no tiene que ver exclusivamente con los temas del cambio climático, pero también hemos visto muchas otras como la disrupción en las cadenas de valor, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un tema muy grande, son discusiones que se están llevando a nivel global. La última sesión que tuvimos internacional pues fue la COP en Cali, que estuvo dedicada a los temas de biodiversidad y realmente entender pues, cuál es el rol del sector privado para conservar y preservar la biodiversidad. El 51% de los negocios a nivel global dependen de algún tema natural, de algo que proviene de la naturaleza. Entonces es fundamental que las empresas pues volteemos a ver cuál es nuestra responsabilidad con respecto a los temas de naturaleza y biodiversidad. Previo a eso hubo una cumbre también en Nueva York donde se reúnen el Consejo General de las Naciones Unidas para discutir alrededor de los temas y las metas, y una vez más lo que nos dejan ver es, pues vamos muy lento, ¿no? Con respecto a las medidas que se requieren y con respecto al nivel de calentamiento que estamos nosotros pensando al cual vamos a llegar en los próximos 100 años, ¿no? Entonces, vamos lento. ¿Y por qué? Pues porque seguimos emitiendo, ¿no? Muchas de las empresas que antes tenían una reducción de emisiones de alrededor del 30%, hoy están alrededor del 20%. Muchas de las empresas que antes tenían a lo mejor 10 acciones de sostenibilidad dentro de sus planes de trabajo, hoy están con 6 acciones únicamente. Entonces, lo que estamos viendo también es, lo que está pasando es que la transición energética y la transición hacia economías bajas en carbono, pues es bastante costosa. Se están acabando lo que nosotros llamamos el low hanging fruit, ¿no? Estas como adecuaciones que quedaban y presentanse pues mucho más sencillas de lo que realmente se requiere hoy en día. Y entonces ahí es donde estamos, muchas de las naciones con grandes ambiciones y la ambición de sostenibilidad pues se tiene que llevar a cabo desde
desde la regulación. Por un lado, pero pues tenemos incentivos, ¿no? Incentivos para que tu negocio entre en una transición energética, como le llamamos. Esto es un procesos pues, intensivos en la generación de emisiones, a que sean menos intensivos, a que utilicen otras tecnologías, a que se suministren de energía renovable, por ejemplo. Y hay incentivos muy grandes. Se publicó en Estados Unidos el periodo pasado presidencial, el Inflation Reduction Act, y estos son trillones de dólares, y mucho de ello estaba dedicado a los incentivos en infraestructura y en descarbonización. También Canadá, ya lo mencionaban antes, tiene un muy buen paquete económico que te ayuda y te da estos incentivos. En México tuvimos ciertos incentivos en el momento de desarrollar la generación de energía renovable en el país hace muchos años, ¿no? Y se dieron algunos incentivos con respecto a cómo se manejaba la energía para poder ayudar a que estos proyectos de energía renovable pues, realmente fueran viables en el mercado, ¿no? Entonces, en México ahí es donde estamos, tenemos compromisos internacionales, somos firmantes del Acuerdo de París, el nuevo plan energético que se publicó hace 2 semanas nos dice que queremos tener una energía, una matriz energética del 45% de renovables hacia 2030. Yo creo que tenemos que apurarnos, ¿no? Porque estamos por debajo del 45% sin duda, entonces hay que llevar esos proyectos a buen término y a que se terminen de desarrollar y que empiecen a inyectar la energía en la red. Y México sigue siendo participante de los acuerdos internacionales. Lo que nos está faltando quizá es un poquito más de pues, claridad con respecto al presupuesto que se va a asignar para poder lograr estas metas a las cuales somos firmantes, y también los tiempos, ¿no? Pero aquí paro, Fer, una breve introducción únicamente para contarles qué es lo que pasa a nivel global y por qué es tan importante, y entonces de ahí pues se desprenden varias acciones como es la de los impuestos, ¿no? Por un lado tienes o incentivos y por otro lado pues tienes impuestos, que esto es pues simplemente el pago que tienes que hacer por el número de emisiones, ¿no? Pero esto ya lo vamos a ver en detalle en adelante. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Y pues digo, básicamente es importante aclarar que los impuestos ecológicos a nivel estatal son diferentes a los bonos de carbono, que tienen otro fin, otro objetivo. Realmente, como el principal antecedente, y haciendo un poquito de historia, en 2016 el Congreso de Zacatecas, o específicamente la Administración Ejecutiva de Zacatecas, empezó a proponer estos impuestos. En la exposición de motivos sí trae algunas justificaciones ambientales y sociales. Sin embargo, el principal, digamos, efecto detonador de estos impuestos fue una necesidad tributaria. No sé si podemos seguir a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí lo que podemos ver es que, pues, básicamente no hicieron como tal un estudio de impacto ecológico. Realmente fueron, algunas justificaciones, genéricas en términos ecológicos. Y pues hubiera sido muy positivo que, por ejemplo, el Estado hubiera hecho un estudio para ver cómo estos impuestos hubieran contribuido de una mejor manera. No sé por ahí, Luis, si tienes algún comentario de esto. Sí, claro, y en 2016 fue cuando se analizó esto, ¿no? Y hubo diversos amparos en relación a la creación de estos impuestos. Como decía de pronto Ruth, oye, vamos lentos, pues básicamente a los que vamos lentos somos nosotros, ¿no? Porque de pronto pues ahí están los impuestos, que son una manera de poder disuadir o, digamos, tratar de eliminar que las empresas contaminen. Por eso que se creó en el estado de Zacatecas estos 4 gravámenes. Desgraciadamente, como bien dices, oye, todo deriva de un contexto de que realmente Zacatecas era de los últimos lugares en recaudar, ¿no? Y básicamente ese fue el contexto en el cual dio nacimiento a estos 4 gravámenes, el cual posteriormente sí te establece un tema de recaudación y con el fin de, digamos, de proteger o digamos, sí, de garantizar lo que establece el artículo 4 de la Constitución, en el sentido de otorgar un bien ambiente, un medio ambiente sano,
pero básicamente esto fue, desgraciadamente, el antecedente que posteriormente la Corte, como siempre, les hace la chamba a los legisladores, ¿no? Y da una explicación más amplia en donde te establece o te analiza desde el impuestos ecológicos o costos eficientes para efecto de que tú dentro de tu empresa estés revisando todos los procesos para efecto de eliminar, no al cero, porque finalmente ellos estaban conscientes que básicamente no se iban a eliminar a cero la contaminación, pero para que realmente puedas invertir en tecnologías limpias, ¿no? Y creo que para eso va tu comentario, Ruth, del sentido de que vamos lentos porque tenemos que hacer estas adecuaciones dentro de nosotros mismos para efecto de eliminar pagos excesivos de impuestos, ¿no? Porque de pronto, pues como dice de pronto el principio que también lo adopta y lo reconoce la OCDE, pues, que pague y que contamine, ¿no? Sí, muchas gracias, Luis. Y en la siguiente página lo que podemos ver es que incluso, pues, esto que comenta Luis de que la Suprema Corte, digamos, resolvió esta controversia constitucional que había interpuesto el Poder Ejecutivo, digamos, reclamando una invasión del ámbito federal. Resolvió parcialmente la constitucionalidad de estos 4 impuestos que comentaba Luis. Más adelante vamos a ver cuáles son, pero falló en contra de la constitucionalidad de los impuestos extractivos y también de los depósitos de residuos. Sin embargo, de los otros 2 dijo que esos sí eran constitucionales. Entonces, eso abrió la puerta para que el gobierno de Zacatecas hiciera algunos ajustes a su legislación para evitar todo este tipo de invasiones en el ámbito legislativo a nivel federal. Y eso también abrió la puerta para que otros estados quisieran, digamos, sumarse a esta iniciativa de poner impuestos ecológicos, ¿no? Aquí lo que podemos ver son básicamente las industrias a las cuales están dirigidos y digamos cuáles son aquellas actividades que están atacando, ¿no? Realmente estos son los que se incorporaron en la legislación de Zacatecas de 2017. Luego con esta controversia constitucional que falló, digamos, a favor del Estado de Zacatecas en 2019, digamos que puso la pauta para que otros estados de la República replicaran tal cual los había diseñado el Estado de Zacatecas. Entonces hay algunos estados que sí los toman, hay otros que, por ejemplo, de estos 3 solo toman 2, solo toman 1, etcétera, ¿no? Es ahí una cuestión mixta. Y creo que lo importante de estos impuestos, para que todo el mundo lo tenga en mente, si podemos dar clic para que aparezca la tablita que trae esta diapositiva. Lo importante es que son algo elusivos en el sentido de que son difíciles de rastrear en cuál de los estados de la República ya se están poniendo estos nuevos impuestos. Más adelante vamos a ver un mapa de dónde están los impuestos, pero lo importante es estar monitoreando muy frecuentemente en qué estados están en discusiones en los congresos locales, en qué estados ya están activos y lo importante también es ir viendo los cambios que se van dando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estado de México, hicieron unos ajustes recientemente porque digamos que los impuestos eran muy difíciles de determinar. Y pues básicamente lo que queremos poner en esta diapositiva y para ir aterrizando el tema es que para poder estar, digamos, al día con estos impuestos, no basta con que el equipo de impuestos de las empresas esté al día, tiene que estar muy interrelacionado con las otras disciplinas de la compañía, muy de la mano con los equipos de ESG y de sustentabilidad, porque digamos que el equipo de impuestos no genera esa información, la generan otras áreas de las empresas, la genera el área operativa, la generan a través de mediciones que se tienen que implementar, digamos, sistemas de medición, perdón, que tienen que implementar las compañías para efectos de que los equipos de impuestos se puedan allegar de información correcta y en esa medida puedan determinar correctamente sus impuestos y poder presentar no nada más el pago, porque también tiene una serie de obligaciones informativas de estar generando reportes de emisiones y eso también puede representar una ventaja, digamos, por 2 vertientes.
La primera, porque en la medida en que tú conozcas adecuadamente cuáles son tus emisiones, vas a poder ver si tenemos áreas de oportunidad en las cuales podamos bajar estas emisiones y esto se pueda traducir en un ahorro de impuestos. A la vez tenemos algunos estados de la República que nos dan ciertos incentivos en la medida en que presentamos información más fehaciente de nuestras emisiones pues yo creo que podemos aprovechar esas ventajas, pero sí lo importante es que podamos tener, digamos, claro, con las otras áreas, digamos, que vayamos de la mano para que podamos cumplir adecuadamente con estos impuestos. Y la segunda vertiente, pues que también cumplamos con nuestras obligaciones en materia de sustentabilidad y lo que comentábamos en cuanto a las reglas de revelación que nos vienen. No sé, Ruth, si quieras ahí comentar algo, Toño, adelante, ¿no? Sí, perdón, comentar que como bien mencionas, Fernando, y lo mencionó Ruth, como vemos en México prácticamente, y lo discutíamos en otra ocasión con Luis, México pues prácticamente lo que ha llevado es a cobrar impuestos por el nivel de emisiones generadas, ¿no? Siendo que en algunos otros países en el mundo, más allá de imponer un impuesto, lo que hace es incentivar, poner incentivos para reducir. Entonces sí estamos más que nada en este tema de un enfoque recaudatorio en México, y en ese sentido también aprovechando el punto, quise hacer una pregunta para pasar al siguiente punto de controles volumétricos, ¿no? Que no nada más es el pago de impuestos, sino también es el cumplir con una serie de obligaciones en México, sobre todo en el caso cuando se utilizan combustibles fósiles, en este caso el consumo de gasolina, de diésel, etcétera. Y por lo regular, cuando escuchamos el concepto de gasolina, diésel, pensamos en una estación de servicios, ¿no? Estación de servicios, entre paréntesis, gasolineras. Sin embargo, hay otros usos que le dan ciertas otras compañías que no necesariamente son del sector gasolinero y que están obligados también a cumplir con ciertas obligaciones, Francisco. Así es, gracias. Gracias, Toño. A ver, y básicamente dirías, oye, y esto del tema de los volumétricos y los impuestos verdes, o sea, ¿cómo pudiera aquí venir al caso, ¿no? Al tema, ¿no? Y justamente, como bien anticipaban, la cuestión es no solamente se queda en un tema de pago de impuestos, ¿no? Desde hace ya varios años, ¿no? Y con este tema con este ánimo de evitar el robo de todos estos combustibles, cuestión de hidrocarburos y petrolíferos que se consideran de interés nacional en el país, es que se incorporó a las normas fiscales la obligación para los contribuyentes que forman parte de la cadena de valor de hidrocarburos y petrolíferos. Y cuando hablo de hidrocarburos y petrolíferos voy desde la primera gota que se extrae de petróleo hasta la última gota de gas, de combustibles, de gas natural que pudieras estar utilizando en los procesos industriales o productivos, de llevar un adecuado control de los volúmenes de los productos que son parte del proceso, ¿no? Básicamente en 2022, para todos los que estamos viendo y que forman parte de la cadena de valor, que son los extractores, los que refinan, los que comprimen, los que transportan, los que almacenan, incluso los que almacenan para usos propios, gas natural y petrolíferos, quienes los distribuyen o quienes los venden, están obligados a llevar como parte de su contabilidad un control volumétrico del hidrocarburo o el petrolífero objeto de lo que hacen, ¿no? O sea, básicamente es llevar un perfecto control de cuáles son los inventarios que reciben, los que almacenan, los que distribuyen. Y también es importante decir, el no llegar a cumplir con esto puede ser o puede dar origen a multas, a restricciones de sellos o incluso temas penales para los contribuyentes. Entonces, básicamente es el conocer, oye, estoy yo llevando a cabo incluso el almacenamiento, el consumo, sobre todo yo diría de gas natural para usos propios, porque si es el caso, más allá de todos los temas fiscales y los impuestos que se pudieran detonar para la empresa,
se tiene que cumplir con esta otra obligación de llevar un perfecto control de los volúmenes que son objeto de tu actividad y cómo se correlacionan con los FDIs, con el tema de la calidad del producto que manejes, etcétera. Entonces, básicamente es para todos estos contribuyentes que forman parte de la cadena de valor. Una vez que dices, oye, si estoy en esta parte de la cadena de valor, ¿qué puede aplicar? ¿No? Y básicamente lo que la norma te dice es quienes finalmente estén dentro de la cadena de valor de hidrocarburos y petrolíferos, y cuando hablamos de hidrocarburos me refiero al gas natural y petrolíferos, pues me refiero al diésel, al gas licuado de petróleo, a las gasolinas, te dicen, bueno, van a tener que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Que van desde primero tener debidamente calibrados, debidamente instalados, donde te dice la norma fiscal, equipos de medición que te puedan decir cuáles son los volúmenes, ya sean metros cúbicos o litros, que estás utilizando como parte de tu proceso productivo y consumiendo, ya sea en tu planta, ya sea en tus instalaciones, en tus oficinas, etcétera, ¿no? Eso es primero los equipos de medición. Luego tienes que tener un programa informático que sea capaz de recabar la información, ¿no? ¿Cuál información? La información medida, ya sea en metros cúbicos de gas natural, litros de los otros productos, recabar la información de los FDIs, recabar la información de la calidad del producto, como puede ser el octanaje, como puede ser el poder calorífico del gas, de tal forma que esa herramienta, ese programa informático, la procese y pueda generar reportes en formato XML o JSON que se tienen que mandar al SAT en la misma periodicidad que la contabilidad electrónica, es decir, a más tardar el día 3 del segundo mes inmediato posterior. Y finalmente, ya que está el equipo de medición, ya que está el programa informativo, ya que está generándose los reportes y enviando los reportes, hay que voltearse con una entidad acreditada por Mexicana de Acreditación para que haga una inspección, una verificación de que esos equipos, de que ese programa cumplen con los requisitos que vienen justamente en las disposiciones fiscales, que cumplen con todos los temas de funcionalidad, de seguridad, a efectos de que el contribuyente pueda obtener pues su certificado de que todo esto ya está al día, ¿no? Y que cumple para efectos de mandarlo al SAT. Entonces, básicamente, el mensaje es, ojo, porque al momento de estar obligado al pagar este tipo de impuestos, etcétera, son otros temas en cuestión de cumplimiento de formalidades que se tienen que observar y que con base en lo que estamos viendo por parte de las autoridades, siendo este tema de los controles volumétricos parte del plan maestro de fiscalización y lo que estamos viendo incluso ya desde este año, es que el no cumplir con estas normas puede dar origen a multas. Digo, hasta ahora específicamente lo que estamos viendo por parte de la autoridad es multas a quienes tienen ya ellos en el radar como dados de alta, como contribuyentes que están sujetos a la obligación por formar parte de la cadena de valor, y sí estamos viendo que el no cumplir los está haciendo sujetos a multas por no mandar hoy reportes mensuales de 39,360 pesos por reporte mensual no enviado. Eso no quiere decir que en un caso todavía más agresivo la autoridad pudiera agarrar una actitud de decir, oye, pues en una de esas, con el ánimo de meter el susto a alguien, voy con una restricción de sellos, ¿no? O voy con un tema de presuntivas de ingresos o algo peor. Entonces, un poco el mensaje es tener a la vista esta otra obligación, que insisto, es parte del plan maestro de fiscalización, y que de no cumplirse por una empresa que está consumiendo a nivel industrial, sobre todo gas natural, porque en el caso de petrolíferos dependerá también de si más allá del consumo cuentas con un permiso otorgado por la CRE. Si no está haciendo esto, pues atacarlo inmediatamente porque es un tema de parte de la obligación de las empresas de llevar contabilidad para efectos fiscales, y el no cumplir puede detonar en temas complejos, ¿no?
Muchas gracias, Francisco. Y efectivamente, creo que ha quedado claro que verdaderamente tenemos que cumplir con una serie de obligaciones en México en este tema y no podemos dejar pasar desapercibido, ¿verdad? En algunos casos, por ejemplo, compañías que tienen sus islas, ¿no? Que para abastecerse de combustible, para autoconsumo, también tienen que cumplir con cierto nivel de regulaciones en ese sentido. Y por supuesto que hay que estar al pendiente de este nivel de obligaciones que pudiéramos pensar, ¿no? En primera instancia, que no nos aplican las obligaciones. Pero justo creo que es el mensaje que nos tenemos que llevar, ¿no? De que tenemos que hacer un check, una revisión, a qué nivel podemos estar cumpliendo con estas obligaciones. Así es, Toño. Yo te diría, pero que interrumpa, pero te diría lo siguiente, ¿no? Vamos, claramente en el caminar, ¿no? Desde que esto entró en vigor y las distintas modificaciones que hubo desde 2023, pues hay mucho escepticismo, ¿no? De, oye, esto, ¿cómo me va a tocar a mí? O sea, yo no soy una gasolinera, yo claramente no voy a participar en el tema del huachicol, o sea, no, dicen, no me aplica a mí, ¿no? Un poco la invitación sería, bueno, puede ser que ni siquiera te tenga el SAT en el radar. Habrá que hacer un análisis, como bien señalas, de te aplica, no te aplica, desde cuándo te aplica, qué te aplica. Pero yo lo que siempre invito, ¿no? Cuando tenemos estas primeras conversaciones con los clientes que ni siquiera lo tenían en el radar y que les pudieras raspar esto, es, oye, accede a tu página del SAT y en la página del SAT con tu firma electrónica el tema, hay un portal de volumétricos y de entrada ves si lo tienes habilitado o no lo tienes habilitado, ¿no? Porque claramente yo te diría, si lo tienen habilitado, cuidado, porque no tardan en llegar las multas, ¿no? Correcto, Francisco. Y justamente pasando a Fernando, Luis, un servidor, ¿qué está sucediendo en México, Fernando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estados, por ejemplo, y quizás pueda responder una pregunta que ya nos hicieron aquí en el chat? ¿Qué estados están obligados a pagar impuesto? ¿Qué estados están en proceso de alguna aprobación en el Congreso de estos impuestos verdes, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Sí, y creo que lo importante también de este webcast, el objetivo principal que me gustaría que se lleve la audiencia, si me permiten, es que pues son temas que están interrelacionados y lo que les decía hace un momento, que me gustaría insistir en esta parte en la que se tiene que atacar de manera multidisciplinaria, como lo decía hace rato Francisco, en el tema de controles volumétricos. Si bien es una obligación federal, pues va de la mano con el impacto ecológico, y más adelante Ruth también nos va a platicar de cómo podemos ayudarlos en el tema de, pues no solo con el cumplimiento a nivel estatal, que ahorita vamos a ir viendo algunos de los estados más relevantes, sino también con otras vertientes en temas de sustentabilidad que, pues digamos, podemos de alguna manera matar varios pájaros de un tiro, ¿no? Si se puede usar esa expresión poco ecológica. Ahora bien, aquí en esta diapositiva me gustaría detenerme un minutito nada más, porque creo que sí es importante que tengamos bien ubicado geográficamente dónde tenemos ya impactados, digamos, las legislaciones locales con estos impuestos verdes. Por lo general están regulados a través de la ley de Hacienda, el código financiero de cada uno de los estados. Ya ven que va variando estado por estado cómo se llaman las legislaciones fiscales de cada una de las entidades federativas de México. Y digamos que el caso más llamativo fue el primer lugar, que es el de Zacatecas, que es el que les comentábamos hace un momento, y que de ahí poco a poco ciertas entidades federativas se han venido sumando. Por ahí tenemos el caso de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Digamos que estos son los estados de la República Mexicana en donde ya tenemos vigentes y aplicables los impuestos verdes. Si alguna de las compañías que nos está escuchando ya se encuentra operando en alguna de estas entidades, la sugerencia es revisar que estemos al día, porque hemos estado viendo que las autoridades locales ya empiezan a fiscalizar, ya empiezan a mandar requerimientos, y es un tema de negociación con ellos,
Inclusive podemos ver en el caso de Zacatecas que hay oportunidades de llegar a acuerdos de estabilidad, de pactos de estabilidad, que nos, digamos, fijan un monto por algunos años, a lo mejor 10 años. Y creo que esas son buenas oportunidades, pero eso también se tiene que ver con el equipo de controversia para ver de qué manera se les puede ayudar en esta parte. Y otra cosa bien importante, tenemos estados como el caso de Jalisco, también que ya están, digamos, en discusiones en el Congreso local, pero también tenemos este conocimiento de que estados como Colima o Puebla ya se encuentran en discusiones para tratar de subir una propuesta a los congresos estatales, ¿ok? Para que lo tengamos eso en cuenta. Ahora, aquí estamos en el caso de Zacatecas. Rápidamente repasar cuáles son los impuestos que están vigentes en este estado. Tenemos un impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales y me adelanto un poquito. También tenemos el caso de el impuesto por depósito o almacenamiento de residuos. ¿Por qué menciono estos dos impuestos? Porque fueron los impuestos que la Suprema Corte había fallado en cuanto a su inconstitucionalidad en un primer momento, pero de todos modos, digamos que ya se subsanaron algunos problemas que tenían en la legislación y por lo tanto ya se encuentran nuevamente vigentes. Si bien hay algunas empresas amparadas que tienen suspensiones, y incluso tenemos empresas que dicen, oye, pues es que si yo estoy pagando estos impuestos, de alguna manera estoy concediendo que soy una empresa contaminante, que es, digamos, más o menos lo que decía hace rato Antonio, en cuestión de que pues hay algunas otras jurisdicciones que más bien te incentivan para dejar de contaminar. Aquí pues más bien trae un estigma importante, ¿no? Y por otro lado tenemos el de impuesto por la emisión de gases a la atmósfera y el impuesto por la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua. Sigamos, por favor. Nada más quisiera repasar brevemente cómo están construidos estos impuestos, porque de alguna manera más o menos se van replicando estado por estado. No quisiera tampoco ser muy repetitivo yéndome así como un estado por cada estado. Pero si se fijan, si lo podemos desmenuzar en los componentes del impuesto, tenemos que el sujeto pueden ser personas físicas o personas morales o cualquier otra unidad económica que dentro del Estado lleve a cabo actividades, digamos, contaminantes, que en este caso el que estamos considerando como nocivo para el ambiente es el de extracción de materiales. En este caso, para efectos de que no hubiera temas de invadir los temas que se van regulados por la ley minera, solamente ataca ciertos componentes del subsuelo. Si se fijan, son agregados pétreos, andesitan, arcillas, arena, calizas, cantera, caolín, grava, riolita, rocas, piedras y sustrato o capa fértil. Si se fijan, no hay componentes metálicos o que pudieran, digamos, ser regulados por otro tipo de legislaciones. Y es importante tomar en cuenta que el objeto de estos impuestos es que indistintamente que tú te encuentres domiciliado a lo mejor en otra entidad federativa que ni siquiera tiene impuestos ecológicos, si estás impactando el territorio donde estás operando, pues puedes estar sujeto a estos impuestos. En el caso del impuesto por extracción, se determina con base en los metros cúbicos de materiales que extraigas, de estos que estaban arriba mencionados, y la forma de pagarse es a través de una declaración mensual, que son pagos provisionales a cuenta de un impuesto anual que también se tiene que presentar, ¿no? Una declaración anual. En el caso de Zacatecas, pues son muy similares a los impuestos federales, ¿no? Tenemos impuestos pagos provisionales los días 17 y la declaración anual que se presenta igual que la federal en los 3 primeros meses del siguiente ejercicio, ¿no? En marzo. ¿Podemos seguir, por favor? Aquí tenemos una tablita, solamente es para darles un ejemplo de cómo se graban este tipo de impuestos de extracción. En este caso, pues por cada, digamos, metro cúbico que se extraiga, pues se tiene que observar la tablita que tenemos aquí y pues la multiplicamos por la cuota que nos corresponda, ¿no? Digamos que hay otros estados que pues no están tan detallados o tan evolucionados como los otros.
pero pues más o menos para dar un ejemplo de cómo están construidos, ¿no? ¿Podemos seguir, por favor? Aquí tenemos el de emisión de gases a la atmósfera, que lo importante aquí es recalcar que pues se tienen que implementar sistemas de medición para efectos de que los equipos impuestos puedan tener, digamos, información fehaciente y que pues puedan determinar cuáles son las toneladas que se están emitiendo. En este caso son por dióxido de carbono, pero también podemos estar grabados por otro tipo de gases contaminantes, y entonces la ley de Zacatecas trae, digamos, una tabla de equivalencias con respecto al dióxido de carbono para que nos aplique esta cuota única de 250 pesos por tonelada emitida. Seguimos, por favor. Aquí tenemos el de contaminación del suelo, subsuelo y agua. Aquí lo interesante, y creo que es importante recalcar lo que así están funcionando, o así es como estamos viendo que funcionan los impuestos estatales ecológicos, es que tenemos, digamos, fuentes de emisiones fijas, y también tenemos fuentes directas y fuentes indirectas. Por ejemplo, en el caso del impuesto de contaminantes a la atmósfera, solamente nos atrapa si tenemos fuentes fijas directas de emisiones. Es decir, que la misma empresa esté realizando esas emisiones directamente. Sin embargo, en el caso de los impuestos por contaminación al subsuelo, suelo y agua, así como la de depósitos de residuos, ahí nos atrapa inclusive cuando las emisiones sean de manera indirecta. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la realicemos a través de un intermediario, que pueden ser prestadores de servicios, ¿no? A lo mejor recolectores de basura, chatarreros, o inclusive si estamos ubicados en parques industriales, que a lo mejor es el administrador, digamos, del parque industrial, es el que se encarga de, digamos, recolectar todas las emisiones de contaminantes, y a lo mejor nosotros no tenemos visibilidad de cuál es la emisión que se realiza, digamos, de manera conjunta con todos los ocupantes del parque industrial. Entonces, pues para que si tenemos este tipo de supuestos, nos acerquemos con los administradores de los parques industriales, con los recolectores de basura o de residuos, porque pues puede haber inclusive algunas obligaciones en temas de retención. ¿Ok? Y más adelante vamos a hablar del tema de Estado de México, que creo que es bien importante, porque en el caso de Estado de México tuvimos algunos años en los que inclusive nos grababan por el consumo masivo de electricidad, y eso lo consideraban una emisión indirecta de CO2. Eso ya lo reformaron a partir de 2024. Si quieren podemos adelantarnos un poco. Aquí estamos viendo el caso del Estado de México. Y es un caso muy interesante de analizar, y paso rápidamente, porque en este caso de Estado de México tenemos solamente 3 impuestos vigentes, ¿no? El de contaminantes a la atmósfera, que les digo que hasta 2023 inclusive nos grababa si teníamos consumos masivos de energía eléctrica, aunque no tuviéramos emisiones directas de CO2. Y se dieron cuenta que era, digamos, muy difícil de poder fiscalizar. Entonces, a partir de ahora solamente están grabando por fuentes de emisiones directas, no indirectas, en el caso de gases a la atmósfera, pero incorporaron estos impuestos ecológicos a la disposición y confinamiento, almacenamiento de residuos, así como el del impuesto por la emisión de contaminantes al agua, y ahí sí nos atrapa inclusive cuando estemos contaminando a través de intermediarios. Ahí hago una breve pausa. No sé, Toño, si querías comentar algo, ¿no? Sí, Fernando, muchas gracias. Y justo aprovechar esta pausa, Fernando, para preguntarle a Luis Carrillo, ahorita que mencionas el tema de los impuestos en estos estados, Zacatecas, en el Estado de México. Luis, ¿tú has identificado algún punto que pudiera ser de interés, que pudiéramos considerar, ahora sí que nuestra audiencia, las empresas, en alguna controversia que pudiéramos estar visualizando en este sentido? Fíjate que de pronto, como bien menciona Fer, anteriormente ya se analizó la constitucionalidad de cada uno de los impuestos, ¿no? Por eso lo está replicando. Creo que es muy interesante uno, y más bien el identificar y el analizar la base de cada uno de los impuestos, ¿no? Por ejemplo, eh,
el Ejecutivo interpuso la controversia constitucional porque lo que te decía era, oye, lo que está grabando indirectamente es la industria minera. La industria minera básicamente es exclusivo de la federación y es muy importante el análisis que realiza o cómo te señala o cómo interpone la controversia constitucional el Ejecutivo Federal, porque de pronto cuando tú te vas a la exposición de motivos, te habla de que, y en una parte muy importante, de que, por ejemplo, habla del tema del jale en la empresa minera, que como todo esto contamina y que por lo tanto sí se debe pagar impuestos por esta clase de contaminación, ¿no? Cuando de pronto hay ciertas normas, NOMS, las cuales obligan a las mineras a tener ese control para efecto de evitar la contaminación. Entonces creo que lo que comenta de pronto Fer, de que oye, hay que hacer un análisis para ver la base, porque finalmente a los fiscalistas nos llega los números, ¿no? Lo que estamos reportando. Por eso creo que es importante todo el equipo multidisciplinario, desde los reportes que puede generar, que se analice debidamente por parte del área de RUT, ¿no? En el sentido de que realmente exista o que estemos seguros de lo que estamos poniendo dentro de la base sea objeto y base de los impuestos, ¿no? Creo que ese es el tema de controversia que yo advierto en el sentido de verificar realmente que se esté determinando la base debidamente. Luis, y eso que mencionas es muy interesante porque también nosotros como fiscalista, ¿cómo vamos a medir la adecuada determinación de las emisiones que son base precisamente para la determinación de los impuestos, ¿no? Y viendo también el mapa que mostraba en este caso Fernando, y si nos hacemos la pregunta, oye, ¿qué estados deberían de estar ya implementando estas acciones en materia regulatoria? Y como lo hemos discutido en otras ocasiones, yo lo veo más en el sentido de la industria de cada estado, ¿no? Todo va a depender de qué industria ahora sí que la actividad propiamente económica de cada estado te va a ir diciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no está regulado en el estado de Sonora todavía, ¿no? El estado de Sonora siendo un estado minero, ¿no? Por supuesto que son altos emisores de bonos de carbono y contaminantes. ¿Por qué en el estado de Sinaloa, que es una industria agroalimentaria, también la quema de tierras, etcétera, que son generadores de contaminantes también? Entonces, justo yo creo que es hacer también una especie de análisis de los estados que en dado caso pudieran estar en algún momento dado ya tomando acciones en materias normativas para ir regulando justo las emisiones y obviamente el tema regulatorio impositivo, ¿no? Oye, Antonio, y de pronto lo que platicábamos tú y yo días pasados, ¿no? En el sentido de que hay que recordar que en la Ley General para Prevenir, Sancionar, Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos, sí se establece en el artículo 21, en la fracción primera, que va a ser un delito el que exponga, digamos, a sus trabajadores a condiciones peligrosas o insalubres, ¿no? Sin las protecciones necesarias de acuerdo a la legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo de una actividad o industria. Entonces también hay que tener mucho cuidado en este aspecto porque ya las autoridades laborales están haciendo esta clase de revisiones, ¿no? Y que tiene que ver con mucho con estas mediciones y que Ruth después, posteriormente, nos va a explicar, ¿no? Sí, Luis, sí, justo, ese tema es muy, muy importante y qué bueno que lo mencionas, justo el tema de la explotación laboral, ¿no? A través de la reforma a la ley de tratas, creo que es sumamente importante y está directamente relacionado con las condiciones en las que las empresas llevan a cabo sus actividades económicas, ¿no? Y creo que es un tema muy relevante. Sí, adelante, Ruth. Sí, yo decirles también que idealmente pues esto tendría que ser una iniciativa a nivel federal, ¿no? Sería mucho más sencillo, porque como lo vemos, pues los diferentes estados han impuesto diferentes métricas de medición y esto se vuelve muy complejo para empresas que tienen operaciones en diferentes estados de la República, ¿no? A ver, hay que entender de manera local con qué tienes que cumplir, cómo lo tienes que cumplir, en qué tiempos. Entonces, yo creo que hacia allá tendríamos que ir, ¿no? En una política fiscal en materia de sostenibilidad, pues mucho más integrada de manera federal, ¿no? Para todos los estados. Entonces, bueno, eso nada más es como comentario al margen de lo que pienso que sería más fácil pues para todos, desde nosotros que hacemos servicios profesionales y este entendimiento hasta las empresas que tienen operaciones, ¿no?
Pero voy al tema de proceso de cumplimiento desde la perspectiva de sostenibilidad. Y aquí, bueno, por razones de tiempo, no voy a ser muy detallada en toda la explicación, pero sí quiero que se lleven unos mensajes clave. Y aquí lo que ha pasado en materia de sostenibilidad es, pues, las reglas que han publicado desde, en un principio, pues, la Unión Europea, las reglas de sostenibilidad que tiene que ver con cómo se tiene que divulgar la información de sostenibilidad, qué es lo que te requieren a todas las empresas. Y lo que es importante de la regla europea es que aplica a todas aquellas empresas que están haciendo negocios en Europa. Y esto es muy importante porque muchos, como bien decían antes, pues no me aplica, yo no voy, yo no estoy en Europa o yo no tengo mi casa matriz en Europa, yo soy una empresa mexicana, soy una empresa colombiana, brasileña, ¿no? Pero en realidad lo que hace esta norma es aplicar a todos aquellos haciendo negocios en Europa, pues la verdad es que con unos límites bastante bajos, que esto entonces nos aplica a muchas de las empresas que aunque tengan el corporativo y sean empresas mexicanas o colombianas o brasileñas o estadounidenses, por tener este intercambio comercial con la Unión Europea, tú tienes entonces que entender si tienes o no que cumplir con esta normativa, ¿no? Y eso es parte de lo que estamos haciendo mucho, nosotros lo llamamos como el scoping regulatorio, porque hay mucha regulación en materia de sostenibilidad con la cual las empresas tienen que cumplir y muchas no están al pendiente de qué es lo que se tiene que cumplir, cuándo y en dónde. Entonces, la primera que se publicó fue la de la Unión Europea. Después tuvimos en junio del año pasado la publicación de la norma de sostenibilidad por la Fundación Internacional de Reportes, del estándar de reportes, el IFRS. Entonces, el IFRS lo que nos dice fue, hacen una comisión después de una de las reuniones globales y la comisión la ponen en Canadá. Esta comisión empieza en el 2021 y de lo que se requiere es pues ayudarnos a hacer un estándar internacional bajo el cual nosotros tengamos entonces visibilidad clara, visibilidad de la información de sostenibilidad de una manera mucho más estandarizada a como la tenemos hoy en día, ¿no? Hoy en día tenemos muchos estándares bajo los cuales se reporta la información de sostenibilidad, pero estos estándares no son comparables entre sí. Entonces, esto realmente pues, ponía un reto importante a la comunidad financiera para poder leer a las empresas de manera adecuada. Si una empresa tenía un reporte bajo ciertos indicadores del Global Reporting Initiative, del GRI, por ejemplo, entonces no se podría comparar necesariamente con una empresa del mismo ramo que tiene un reporte de sostenibilidad con indicadores bajo otros estándares que bien podría ser el TCFD, bien podría ser SASB. Entonces, lo que nos dice esta iniciativa, el International Sustainability Standards Board, que hacen esta comisión específica para estandarizar la información, fue decir, pues ya tenemos un estándar. En junio del año pasado se publica lo que nosotros conocemos como el estándar 1 y el estándar 2. Tiene que ver el primero con las reglas de sostenibilidad, la información de sostenibilidad que se tiene que publicar y cómo se tiene que publicar. Y la 2 con lo que tienes que identificar como los riesgos climáticos dentro de la organización. Entonces, hacia allá vamos, ¿no? Entonces se toman estas reglas de la Fundación Internacional, el IFRS, y de ahí en realidad lo que ha pasado en los diferentes países de América Latina es pues que se han tomado esto como base y después se han hecho específicas a los diferentes países. Entonces tenemos, ya este es un calendario más o menos que era importante que ustedes vieran qué es obligatorio, qué es voluntario todavía, en qué países. Y esto es importante porque además de la regla de las IFRS, que Brasil es el primer país que toma estos estándares como obligatorios a partir del 2026 y también Costa Rica, lo que tenemos es que entonces preparar a estas empresas, y así como lo comentaban anteriormente, el control volumétrico y la preparación de los datos es fundamental porque además estas normas lo que te dicen es esta información que nosotros la llamamos información de sostenibilidad no financiera. Hoy lo que te requiere la norma es que esta información tenga la característica de información financiera. Y esto quiere decir que la información sea trazable, que sea medible y que sea auditable, ¿no? Porque más adelante lo que te pide la regulación, y esto es lo que hace, digamos, como un cambio importante en Brasil, por ejemplo, es que la regulación te está pidiendo que tu informe de sostenibilidad tenga la verificación de un tercero independiente
bajo una verificación razonable. Esto quiere decir, hay dos tipos de verificaciones, la limitada y la razonable. Y la razonable, como bien lo dice el nombre, pues es mucho más profunda, es una auditoría que requiere muchos procesos y controles de la información de sostenibilidad, pues que anteriormente, por ser voluntario, esto normalmente las empresas no lo tenían. Entonces, aquí yo creo que es uno de los grandes retos en materia de sostenibilidad, pero también por lo que hablaban anteriormente, pues son los datos y los datos y la tecnología, ¿no? Por un lado, las empresas, pues todavía en materia de sostenibilidad hay muchos que estamos llevando, ¿no? Las métricas o las mediciones pues en papel y en lápiz o en un Excel, y luego nosotros decimos del Excel 1 al Excel 2 al Excel 3, y luego la verdad es que pues te falta que esa información cumpla con estos procesos, y de eso se tratan estas normas en gran medida. Y la siguiente, y esto es para contarles un poco el calendario, qué es obligatorio, qué en qué país, pero esta ya es la NIS, la Norma de Información de Sostenibilidad, publicada por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Y esto lo que nos dice, esta se publicó el 13 de mayo de este año, y esta lo que nos dice es, igualmente es obligatoria a partir del 2025. Esto está ya escrito, lo que no sabemos en realidad, como hubo comentarios hacia esta regulación hace un par de semanas, lo que no estamos seguros es si van a tomar en cuenta estos últimos comentarios y si va a aplicar a partir del enero de 2025, pero pues con eso es lo que vamos, que eso es lo que ha dicho hasta ahorita la autoridad. Entonces, lo que nos dice es la información de las normas de información de sostenibilidad publicadas por el CINIP. En mayo nos dice, tenemos la norma A1 y la B1, ¿no? La B1 lo que nos dice es qué calidad de información tienes que tener dentro de tus indicadores de sostenibilidad, cómo tiene que ser verificable, relevante, comprobable, oportuna, comprensible. Esto es muy importante porque toda la capa de procesos y controles que requiere esta información es trabajo de alrededor de 4 a 6 meses, si es que ya se tiene toda esta información identificada y toda esta información dentro de los reportes de sostenibilidad. Si no, la verdad es que toma mucho más tiempo. Entonces, esto es importante porque si aplica la norma el 1 de enero del 2025, esta es la información del 2025 año calendario que se tiene que reportar en el 2026. Entonces, en realidad lo que tenemos es un año para preparar el indicador, ponerlo bajo todas estas normas de calidad de información que nos están requiriendo para que luego se pueda publicar en el 2026. Y como les decía, pues no es tan sencillo, ¿no? Sí nos toma programas de alrededor de 4 o 6 meses para poder tener esto todo listo. Y luego la B1 lo que nos dice son cuáles son estos indicadores que nos piden las normas de información de sostenibilidad del CINIP con los cuales nosotros tenemos que cumplir. Y entonces, la siguiente lámina, por favor. Son 30 indicadores, lo que nos piden son 21 cualitativos, 21 cuantitativos, 9 cualitativos, y son los indicadores a nivel bajo el esquema de ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? ASG. Entonces son 16 indicadores ambientales, son 6 indicadores sociales y son 8 indicadores de gobernanza. Ahora, también decir que muchos de estos indicadores seguramente las empresas ya lo toman en cuenta, unos por normativa que tienen que cumplir, pero también es importante decir que hay algunos otros que todavía quizá no lo tenían dentro del programa de sostenibilidad o dentro del programa de gestión de la información dentro de las empresas, y eso es lo que hay que entender, ¿no? ¿Qué nos aplica y en dónde? Entonces, es muy importante, y derivado de lo que les contaba al inicio, están las normas de sostenibilidad europeas, están las normas americanas, que también ahorita estamos en un impasse y veremos qué pasa, pero al igual que en México, en Estados Unidos, también a nivel estatal, hay diferentes estados que están publicando las normas, y por ejemplo California es uno de ellos, y es muy importante por la relación comercial que tenemos en México con California. Entonces es importante entender qué está pasando en el estado de California, y la que tenemos en México, que nos aplica a partir del 2025, empresas públicas y privadas. Y yo creo que esto es muy importante
que todos lo tengan en cuenta, porque como les decía, no es tan sencillo, nos toma tiempo en realidad organizar toda esta información y pues estar al día con todo el cumplimiento regulatorio, ¿no? Hay algunas, como el alcance 3, que sí te dice el transitorio, pues esto va a ser progresivo, no lo vamos a requerir el año 1 porque es mucho más difícil de calcular, pero yo creo que aquí me resumo otra vez a los temas importantísimos de datos y de tecnología, ¿no? De qué tecnología nos podemos ayudar para poder tener toda esta data organizada, una gobernanza alrededor de los datos y los datos dentro de las empresas, que es muy importante porque ahora también lo que nos pide el CINIF es que la información de sostenibilidad pues se publique en una especie de notas en el estado financiero de las empresas. Entonces, esto también obliga necesariamente a que el Departamento de Contabilidad, de Finanzas, se hable con el Departamento de Sostenibilidad y que todos trabajen para tener el cumplimiento hacia un reporte integrado y a tener todos los indicadores pues, bajo las normas que nos están requiriendo hoy en día. Muchas gracias, Ruth. Y en ese sentido, Ruth, creo que el tema es sumamente relevante, el considerar que la nueva normativa en sostenibilidad, que es importante que las compañías lo tomen en consideración, porque también obviamente va dirigido en ese sentido de cuál es el riesgo que tienen las empresas de no estar aplicando las normas de divulgación en este sentido, ¿no? Y incluso ahorita te voy a hacer una pregunta que nos está haciendo la audiencia que lo puedes responder en este tenor. Entonces, considero que sí es bastante relevante el tomar en consideración pues, esta normatividad, ¿verdad? de sostenibilidad a nivel de las normas de información financiera e ir previendo, ¿no? Prever cualquier situación. Ya creo que estamos en tiempo. Muchas gracias. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas que la audiencia nos ha hecho a través del chat y voy a empezar por Ruth y creo que es la última pregunta porque tiene que ver con estas láminas que mencionas, que pusiste, Ruth. Dice, en la slide sobre ISSB, cuando mencionan, por ejemplo, que en Costa Rica es mandatorio en 2025, ¿se refieren al año fiscal 2025 reportado en 2026 o 2024 reportado en 2025? Es el 2025, o sea, el año fiscal calendario 1 de enero, 31 de diciembre del 2025, lo tienes que reportar en el 2026. Igual que en México, eso es lo que estamos esperando, eso es lo que tenemos hasta ahorita información. Lo que te decía es que se abrió a comentarios hace un par de semanas, entonces, de hecho, nosotros participamos en esos comentarios de consulta pública y en realidad, pues, estamos esperando ese resultado final de esta última consulta que se hizo y la última, pues, noticia de la autoridad para saber si en realidad vamos a partir con la idea de que esto sea obligatorio a partir del 1 de enero del 2025, esa es la data que tienes que reportar en el 2026, igual que en Costa Rica, sí. De acuerdo, muchas gracias. Y hay otra pregunta que quizás es para ti o Fernando. Los esquemas de compensación de emisiones que algunos estados han estado intentando impulsar, como Jalisco y Chiapas, ¿pueden ser tratados de la misma manera al interior de las empresas? Y quizás lo pueda contestar también esto que mencionaste ahorita respecto de la normatividad de divulgación de esta norma, ¿no? No sé si sea para ti, Ruth, esta pregunta o para Fernando. Yo como lo veo o entiendo la pregunta es si podemos llevar acciones, esta parte de las acciones que ciertos estados están llevando a cabo para la reducción o compensación de emisiones, si las compañías lo pueden llevar a cabo también. Estás en mute, Fer. Estás en mute, Fernando. Ya estás. Gracias, perdón. Básicamente estos dos estados, Jalisco y Chiapas, todavía no tienen en vigor como tal los impuestos ecológicos que les comentaba. Sí tienen otros esquemas de compensación, pero no están, digamos, grabados o siguen los mismos mecanismos para determinarlos y el mismo nivel de cumplimiento. Entonces, sí es importante tomar en cuenta que, pues, si bien los estados han estado, digamos, impulsando estos impuestos ecológicos,
pues también hay otra serie de regulaciones en materia ecológica en temas de Semarnat y así, que no necesariamente son lo mismo, ¿no? Estos impuestos ecológicos, lo que les decía, tienen a lo mejor un fin más de recaudatorio que están justificados por el impacto ambiental, ¿no? No sé, Ruth, si querías comentar algo. Sí, no, yo nada más decir, en temas de compensaciones, realmente lo que nos dice la buena práctica es que primero tendrías que empezar con un plan importante de llevar tus operaciones hacia bajo en carbono, ¿no? O sea, lo que se llama la descarbonización de las operaciones, entender cuál es esa tecnología a la cual tú puedes tener para poder emitir menos, ¿no? Y una vez que tienes un plan de reducción de emisiones al interior de la organización, después vendrían los planes de, bueno, si no logro llegar a la reducción de emisiones que estoy planteando porque físicamente es imposible, porque no hay la tecnología todavía, porque es muy cara la inversión. Entonces, lo que está pasando es, porque simplemente ese es el tipo de operación que yo tengo, y entonces para reducir las emisiones al 0%, pues entonces tendría que cerrar la planta. Lo que pasa es que hay mecanismos de compensación. Entonces, yo lo que hago es, pues sí, lo que hablamos hace rato de los créditos de carbono, que esa es la forma en la que tú compensas. Pero definitivamente, pues primero, y los impuestos y toda esta parte impositiva va más dirigida hacia el número de emisiones que tú estás generando por tu operación. O sea, eso, las toneladas de CO2 por un precio, eso es lo que se está pagando. Ya nos decían un poquito, Fer, cómo está compuesto el impuesto, ¿no? Entonces, eso es distinto y el impuesto tendría que, se podría disminuir, pues derivado de las acciones que hagas, ¿no? Que es distinto a los mecanismos de compensación que usan muchas de las empresas vía bonos de carbono. Correcto, muchas gracias. Y una pregunta más, ya con esta cerramos sesión, y va para Francisco. Francisco, una pregunta nos dice, nosotros estamos en el rubro hotelero, queremos saber si estamos obligados a generar los controles volumétricos o si es responsabilidad del distribuidor, de igual forma saber si solo aplica para gas natural o también gas LP y diésel. A ver, vamos a dividirlo entre dos siempre, ¿no? Puede aplicar tanto por el consumo de gas natural como el consumo de diésel. Consumo de gas natural, para estar obligado, lo que te va a decir la norma a partir de 2023 es con el simple hecho de contar con una instalación fija, una planta, un hotel, una oficina, donde tú recibas gas natural para tu consumo propio y en el entendido en que no eres un usuario final residencial, es decir, que no lo utilizas en tu casa, la respuesta es sí, sí te aplicaría. Incluso hemos acompañado a hoteles en el cumplimiento de esta obligación. Por la parte de lo que no es gas natural y son petrolíferos como el gas LP, el diésel, el requisito indispensable para estar obligado es que ese consumo y almacenamiento lo hagas al amparo de un permiso de la CRE. Entonces, solo en la medida en que tengas un permiso de la CRE es que por ese tipo de petrolíferos te puede aplicar. ¿Quiénes son los que generalmente requieren un permiso de la CRE en relación con el almacenamiento de esos petrolíferos? Los que tienen una especie de gasolinera en su predio, en sus propias instalaciones. Los demás que lo tienen en unos tanques como supletoriedad en caso de que se vaya la luz y necesitan quemar diésel, etcétera, anticiparía que no les aplica la obligación. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias. Y bueno, al final ya estamos cerrando. Aquí hay unos recursos informativos para que la audiencia lo tome en consideración, dado caso quiera escuchar esta conversación más adelante. Aquí pueden visitar estos links. Y bueno, pues no nos resta más que agradecer a la audiencia, ¿no? Por el tiempo tomado y ahora sí que muy temprano en la mañana tomar este curso o esta charla. Y también pues agradecerle a nuestro equipo multidisciplinario que estamos a sus órdenes para cualquier consulta ya en específico que requieran, y con toda confianza nos pueden hacer llegar sus preguntas a nuestros correos. Muchísimas gracias a todos y que tengan buen día.